Hola a todos, bendiciones y gracias por acompañarme a una nueva receta. El día de hoy traigo una receta súper especial y súper pedida, que es el panetón de Navidad. Hoy lo vamos a hacer al mejor estilo italiano. El panetón es un pan dulce que tiene su origen en Milán, en Italia, y data desde los años 1400, cuando se usaba para las grandes celebraciones en los reinados europeos. Este panetón consiste en una elaboración larga y muy trabajosa, pero les puedo garantizar que el resultado final será espectacular. Mis recomendaciones antes de preparar el panetón es que por favor respeten la fórmula tal cual como se las daré y utilicen los ingredientes precisos. Traten de no alterar los ingredientes ni la fórmula, porque si no pueden alterar el resultado final del panetón. Vamos a trabajarlo por partes. Vamos a iniciar con la primera parte, que sería lo que es la elaboración del prefermento. Y a medida que vayamos avanzando en la fase, pues le iré dando los ingredientes de cada fase. Para el prefermento vamos a necesitar 30 gramos de agua tibia, 15 gramos de miel, 10 gramos de levadura fresca y 40 gramos de harina. Vamos a necesitar una harina de fuerza, es decir, una harina de tipo 0. Traten de conseguir la harina de tipo 0. Vamos entonces a empezar agregando a nuestros 40 gramos de agua los 15 gramos de miel, lo que es equivalente a una cucharada grande de miel. Y la vamos a derretir entonces en nuestra agua tibia. Una vez lo más disuelta posible, agregamos entonces nuestros 10 gramos de levadura fresca y la disolvemos en el agua con miel. Una vez disuelta la levadura en la miel y el agua, procedemos a incorporar los 40 gramos de harina y revolvemos hasta compactarlo todo. Se formará una especie de pasta bastante pegostosa, digamos. Debemos revolver bien y eliminar los grumitos. Cuando ya veamos nuestra pasta bastante homogénea, entonces la dejamos a este punto y la cubrimos con un papel film. Y la dejamos reposar alrededor de unos 30-40 minutos hasta que doble su volumen. Esto sería entonces nuestro prefermento. Pasados los 30 minutos de reposo de nuestro prefermento, lo tenemos ya listo. Entonces vamos a lo que sería nuestra segunda fase para la elaboración del panetón. Y para ello vamos a necesitar 120 mililitros de agua tibia, 120 gramos de azúcar, el prefermento, 2 yemas de huevo, 60 gramos de mantequilla derretida y 350 gramos de harina, las cuales vamos a hacer mitad de fuerza, es decir, mitad 0 y mitad doble 0, que sería la harina de trigo común que usamos. Vamos entonces a necesitar también la batidora y vamos a necesitar el gancho de amasar. Comenzaremos entonces poniendo en la batidora nuestra agua tibia, que serían los 120 mililitros de agua tibia, los 120 gramos de azúcar, nuestro prefermento, el cual está aquí, ya creció. Nos ayudamos con un taroco para poderlo incorporar.
usarlo todo, que no nos quede casi nada pegado en nuestro tazón. Las 2 yemas de huevo. La mantequilla derretida. Y nuestros 350 gramos de harina. Agregamos primero la mitad. Tomamos el gancho y prendemos nuestra batidora a la velocidad más baja posible para que se empiecen a incorporar entonces todos nuestros ingredientes. Sacamos la batidora, incorporamos un poco más de harina y encendemos de nuevo, siempre a velocidad baja. Paramos de nuevo y terminamos entonces de incorporar lo que nos resta de harina. Cuando vemos que ya no tenemos más harina que pueda salir volando, aumentamos un poco la velocidad y batimos alrededor de 10 minutos. Ya tenemos 10 minutos batiendo nuestra masa, entonces vamos a parar la batidora para hacer la prueba de membrana. Consiste en tomar un poco de masa y estirarla. Si se forma una membrana transparente, quiere decir entonces que nuestra masa está lista. Vamos primero entonces a sacarla totalmente del gancho. Nos ayudamos siempre con el taroco para despegar todo lo que esté alrededor. Tomamos nuestra masa, tomamos un pedacito y estiramos un poco. ¿Ven la membrana que se forma? Súper clarita, quiere decir entonces que nuestra masa está lista. Tomamos entonces un bol. Le colocamos un poquito de harina para poder entonces poner nuestra masa ahí y llevarla a una fermentación de 2 horas. Sacamos toda nuestra masa. Es una masa súper suave, súper seca. Los líquidos no la dejan para nada pegostosa. Súper elástica porque se ha desarrollado muy bien el gluten gracias a la fuerza de las harinas. Entonces la colocamos dentro de nuestro bol. La cubrimos con la película. Y la llevamos entonces a fermentación por 2 horas en un lugar fresco y cerradito. Han pasado ya las 2 horas de la fermentación entonces de nuestra primera masa y la tenemos aquí ya lista para trabajar. Vamos entonces a lo que sería la fase 2 de nuestro panetón. Y para ello vamos a necesitar la masa de la fase 1, una yema de huevo, 20 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla y una cucharadita de naranja en esencia, 60 gramos de mantequilla en cubitos que sea la mantequilla suave, 50 gramos de harina, doble cero puede ser, 150 gramos de uvas pasas, 150 gramos de frutas confitadas.
Lo primero que vamos a hacer entonces es agarrar nuestras pasas que tenemos aquí y la vamos a hidratar. La podemos hidratar con ron, con vino, con cualquier licor que tengamos a la mano en casa. Yo voy a utilizar entonces un chorrito de vino, que es lo que tengo. Le voy a dar unas vueltitas aquí. Para que le dé más sabor entonces a nuestras pasas al momento de incorporarlas al pan. Y las voy a dejar entonces en reposo mientras continúo haciendo la masa. La pongo por esta parte. Y entonces vamos a lo que sería la masa. Vamos a tomar entonces la primera masa que habíamos hecho. Vean cómo ha doblado el volumen. Y la vamos a incorporar entonces a la batidora. Esto por aquí. Le agregamos entonces siempre el gancho de amasar. Ok. Y vamos a incorporarle entonces la yema del huevo, el azúcar, la cucharadita de los aromas. Quien tenga la esencia le puede colocar la esencia. Yo estoy utilizando en este caso pasta de vainilla concentrada y pasta de naranja. Son un poquito más fuertes que las esencias. Entonces le echaremos solamente una cucharadita pequeña. Ok. Vamos por aquí. Ponemos nuestra batidora en movimiento, siempre a la velocidad más lenta. Comenzamos a batir. Por el momento. Vamos entonces a empezar a incorporar poco a poco la mantequilla. Y a medida que la masa la vaya absorbiendo, vamos incorporando más mantequilla. Si vemos que la masa se nos pone demasiado pegajosa, empezamos a incorporar un poco de harina. Que ella vuelve otra vez a tomar forma. Y así vamos alternando entonces mantequilla y harina hasta terminarla toda.
vemos que la mantequilla no está más, se la ha incorporado totalmente a la masa, paramos entonces la batidora y vamos a trabajar entonces un rato en el mesón la masa. La masa está ahora un poquito más húmeda por la mantequilla, pero igual está totalmente manejable. Entonces la voy a preparar para trabajarla en el mesón. Coloqué entonces la masa sobre el mesón y con el poquito de harina que me había quedado, de los 50 gramos que habíamos medido, entonces se la coloqué sobre el mesón porque también lo va a absorber la masa, para que no me quede entonces demasiado seca. Empezamos entonces a estirar un poco para poder incorporarle entonces las frutas confitadas y nuestras pasitas. Con la mano tomamos nuestras frutitas y empezamos a extenderla por toda la masa. Lo mismo para con nuestras pasas. Tenemos las pasas aquí macerando, le vamos a botar el agua para entonces incorporarla a la masa. Muy bien, la colocamos alrededor y empezamos entonces a trabajar nuestra masa para que pueda agarrar tanto las pasas como las fruticas. Repetimos el proceso, estiramos nuestra masa y le agregamos un poco más de fruta y de pasitas. Las cantidades recomendadas tanto de pasa como de fruta son 150 gramos, pero depende del gusto de cada quien. Quien le guste más, con mucha más pasa y muchas más frutillas, le puede incorporar más. Y quien le guste menos, pues le mete de menos. A pesar de que las pasas estaban un poco húmedas por el hecho del licor, mi masa no se ha alterado. Sigue igual compacta, no se me pega de las manos. Es importante que no se altere la contextura de la masa por la humedad que va a aportar las pasitas. Entonces trabajamos un poquito más, tratamos de utilizar toda la harina que teníamos en el mesón, que son parte de los 50 gramos que habíamos medido, repito. Tratamos de formar una bolita lo más uniformemente, tratando de meter siempre hacia adentro la masa. Si nos ha salido algo, y vamos a utilizar un molde de panetón de medio kilo. Estos moldes que son prácticamente desechables. Aquí vamos a meter entonces nuestra masa. Tratando de acomodarla al centro. Y vamos a necesitar también una bandeja que nos haga de soporte. Visto que el molde es bastante suave, se nos puede hacer perder la forma de nuestro pan. Entonces acomodamos nuestra masa dentro del molde y la vamos a llevar tapada de nuevo a una tercera fermentación, siempre con el papel film, pero esta vez de 4 horas. Aquí tenemos entonces nuestro pan listo y la llevamos entonces a fermentación. Han pasado las 4 horas de fermentación. Podemos ver entonces cómo creció en el tamaño esperado el panetón. Esto es una fase muy importante y depende muchísimo de la temperatura donde se metió a reposar el panetón. Es importante, y recalco mucho esto, de cuidar muy bien las temperaturas. Debe mantenerse una temperatura entre unos 20 y 25 grados. Si no, el panetón no va a subir como debe subir. Entonces, la fase final, vamos a necesitar un huevo para barnizar, un cuadrito de mantequilla,
y un cuchillo para hacerle entonces los cortes a nuestro panetón. Ya nuestro horno debe estar precalentándose a 180 grados y lo vamos a hornear alrededor de 40 a 50 minutos dependiendo del horno y cuidando muchísimo la parte de arriba del horno para que no se nos queme entonces la parte de arriba del panetón. Con mucho cuidado, con un cuchillo muy bien afilado, vamos a hacer entonces unos cortes con muchísimo cuidado sobre la parte de arriba del panetón para que no pierda la levitación. Hacemos un corte en cruz o en X. Repito, con mucho cuidado esta operación. Vamos entonces a mezclar nuestro huevo para poder barnizar entonces el panetón antes de hornearlo y nuestro horno ya precalentándose a 180 grados. Con muchísimo cuidado, igual aquí barnizamos toda la parte de arriba del panetón. Okay. Y colocamos entonces por último un cuadrito de mantequilla, el cual le va a dar un poquito más de sabor y de color al momento de hornearse. Llevamos entonces al horno, tenemos entonces listo nuestro panetón y lo vamos a llevar al horno entonces a 180 grados alrededor de 40 a 50 minutos dependiendo del horno y cuidando siempre la parte de arriba del panetón. Pasaron entonces los 50 minutos de cocción del panetón y ya lo tenemos aquí listo. Ahora el proceso de enfriamiento sería el siguiente. Vamos a tomar palillos chinos y vamos a tratar de atravesar el panetón por la parte de abajo y vamos a necesitar una olla porque el panetón tiene que enfriarse al contrario, es decir, cabeza abajo, para que la miga pueda venir esponjosa. Entonces tomamos unos palillos chinos, atravesamos el panetón y con mucho cuidado tratamos de llevarlo boca abajo en la olla hasta que termine de enfriarse por completo. Debe quedar así, suspendido dentro de la olla hasta que se enfríe por completo. Nuestro panetón está totalmente frío. Aquí tenemos entonces el resultado final de cómo vino. Y vamos entonces a hacerle una pequeña decoración. Como siempre, tomo una cintica alusiva a la Navidad. Vamos a hacer un lacito. Podemos poner también un poquito de azúcar glass por arriba. Tenemos entonces nuestro panetón totalmente listo para ser degustado. Bueno, vamos entonces a picar el panetón para ver cómo vino. Tengo el cuchillo. Perfecto. Está muy bien formada la miga, lo acerco a la cámara para que lo puedan apreciar bien. Con esa miga característica ahuecada, digámoslo así.
la consistencia perfecta del panetón entre lo esponjoso y lo compactito por el tipo de miga que es. Entonces aplicar algunas rebanadas para ponerlo entonces en la bandejita. Y aquí lo tenemos entonces, nuestro panetón navideño. Les había dicho al inicio que si la receta bien era bastante trabajosa, pues el resultado final era óptimo y muy satisfactorio. Yo de verdad los animo a que hagan esta preparación para estas navidades y puedan compartirlo en familia. Y sobre todo que me apoyen con sus likes y comentarios. Muchísimas bendiciones y hasta una próxima receta.